Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. El Instituto Federal Electoral participa en este 25 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con una invitación a recorrer desde los libros, es decir, a través del debate, las ideas y el recuento de experiencias, las etapas más importantes del prolongado proceso de transformaciones políticas que hoy denominamos transición a la democracia. Ofrecemos la presentación, o mejor dicho, la representación de varios textos emblemáticos que dan cuenta de la elaboración intelectual que siempre acompaña y no pocas veces resulta inspiradora de las decisiones de los actores políticos. La reflexión ilustrada es también, no lo olvidemos, la materia prima con la que se construyen, por vías insospechadas, los juicios, las pasiones y los veredictos del público. Se trata de una selección plural que permite abarcar desde miradores diversos el contexto, las ideas, los debates y los intereses que dan sentido y explican los hitos de nuestra historia política reciente. Con este ejercicio, el IFE quiere contribuir a su comprensión. Es posible y deseable que la exposición de las brechas entre las aspiraciones del pasado y las realidades del presente, que inevitablemente surge en un ejercicio como este, ayude también a muchos a enriquecer su perspectiva sobre los desafíos de la coyuntura actual. En esta tarde nos corresponde presentar un texto emblemático, La disputa por la nación, cuyos autores nos acompañan Rolando Cordera Campos y Carlos Tello Macías. Es un texto fundamental de la economía política mexicana. En él se describe por primera vez sistemática y claramente el reacomodo de intereses que se desarrollaba al calor del reclamo democrático. Sus planteamientos centrales marcaron el debate de una generación. Es reeditado repetidamente por la editorial Siglo XXI, quizás justo porque a la vuelta de 30 años y ante el rápido desgaste de las ideas económicas del llamado nuevo liberalismo, al arrancar el siglo homónimo de la casa editora, vuelven a la mesa los mismos dilemas y las mismas preguntas de entonces. Están con nosotros, como dije ya, Rolando Cordera y Carlos Tello Macías. También nos acompaña el doctor Luis Ignacio Román Morales, quien es coordinador del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Con nosotros está también el consejero maestro Alfredo Figuería Fernández, consejero electoral del IFE, y el ingeniero José María Castro, gerente general de Siglo XXI, la casa editorial que ha auspiciado la edición y reedición de La disputa por la nación. Nada más quisiera recordarles a todos que tenemos poco tiempo, porque en la FIL es ya tradición despiadada que se cumplan con los tiempos, eso incluso antes de que los alemanes fueran el país sede. De manera que voy a dar la palabra a Rolando Cordera Campos y después al maestro Carlos Tello, cada uno con 10 minutos, y después hablará el doctor Román Morales, posteriormente el consejero Figueroa y al terminar el ingeniero José María Castro. Rolando, por favor. Bueno, yo voy a tratar de liberar parte de mis 10 minutos para nuestros generosos comentaristas. Solamente diría que primero me ha dado un gran gusto que Siglo XXI haya decidido reeditar el libro, lo que quiere decir agregarle un prólogo nuevo que escribimos Carlos Tello y yo, de alrededor de entre 30 y 40 cuartillas. Editorialmente perdí la cuenta, pero por ahí, con el que queremos hacer una especie de balance de lo que ocurrió desde que el libro salió originalmente en 1981. El balance no es bueno, no es satisfactorio para nuestro país. Nos arroja una economía que crece muy poco, crece de manera mediocre, dicen algunos. Otros hablamos del estancamiento estabilizador que se implantó en México después de las grandes crisis financieras de los 80. Y es un país que sigue siendo muy injusto, con una enorme desigualdad en la distribución del ingreso
y en la distribución de los accesos de la gente a los bienes fundamentales, como son la educación, la salud, incluso la habitación. Y por eso pensamos que la disputa por el rumbo del país, por la conducción de la nación, sigue presente. Nosotros hablábamos al final del libro de que los grandes temas iban a ser, por un lado, el tema de la desigualdad y por otro, el tema de la dependencia. Pues la dependencia se resolvió, pero nos integramos de una manera muy unilateral y prácticamente sin condiciones a lo que entonces era y sigue siendo la economía más grande del mundo y se convirtió en la economía más dinámica, hoy no lo es. Y es una integración unilateral que nos ha vuelto un país reflejo de lo que pasa con la gran economía norteamericana. Y el reflejo actual es el de una recesión que puede prolongarse en un mal crecimiento insatisfactorio que nos afecta a nosotros de manera directa. Nuestro dinamismo amarrado a esa integración es un dinamismo condenado. Y por otro lado, la desigualdad se ha mantenido con un agravante. Somos un país cada vez más urbano, cada vez menos rural. La desigualdad se topa la cara todos los días. Y somos un país, a diferencia de aquel que nosotros escribimos, más que de niños, somos un país de jóvenes y jóvenes adultos que sin embargo no encuentran lugar apropiado en la educación media, superior y superior, o de plano no encuentran lugar, y no encuentran lugar apropiado y mínimamente satisfactorio en el trabajo bien remunerado y protegido. Éramos un país de niños, un país pobre de niños. Hoy somos un país pobre de jóvenes. Si nos descuidamos, no tenemos mucho tiempo, entre 20 y 30 años, vamos a acabar siendo un país pobre y de viejos. Y eso es cancelar el futuro. Por eso la disputa por la nación mantiene una actualidad importante y ahora reforzada por este reclamo, el reclamo urbano y el reclamo de la juventud. Y es en esos temas que se va, pienso yo, a tejer el futuro de la nación. Muchas gracias. Gracias, Rolando. Le cedo la palabra al maestro Carlos Tello. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí de vuelta en la feria y todavía más gusto el que el IFE haya sido generoso con nuestro trabajo, invitándonos a una presentación de la nueva edición de la disputa que, como apuntó Rolando, incluye un extenso prólogo. Frente a esta situación crítica a la que se ha referido Rolando, tenemos hoy en día una serie de propuestas supuestamente para salir de la crisis profunda en la que se encuentra el país después de 3 décadas de no crecimiento y de un país donde hay más de 50 millones de pobres, de acuerdo con Coneval. 50 millones de pobres son muchísimos. Y los otros 50 millones de mexicanos, no es que estén muy bien. Muchos de ellos, la mayoría, vive en una situación de fragilidad inmensa. Pueden dejar de un día para otro su confort y caer por debajo de la línea de pobreza, como lo acabamos de ver no hace mucho, con la crisis que se inicia en 2008 y en la cual pues todavía no salimos del todo. Crecieron mucho los pobres en esta crisis donde la economía se desplomó más de 6% en términos reales. Lo que propone el gobierno y muchas otras personas y organizaciones son 4 reformas que, si se suman a las reformas estructurales del pasado, juntas ahora sí van a dar resultado y vamos a ser un país que va a crecer y va a alcanzar la justicia social. Se habla de la reforma laboral y se insiste casi cotidianamente en ello porque no
se ha puesto en práctica, y la reforma laboral, en esencia, lo que hace, la que proponen, lo que hace es hacer menos costoso la ocupación de las personas y menos costoso el despido. Así de sencillo. Se supone que al hacer menos costoso la contratación y menos costosa el despido, va a haber mucho empleo. El empleo no depende de eso, el empleo depende de la formación de capital, de la inversión, que es la que no crece. La otra reforma que se propone es la energética, que al final de cuentas lo único que dice es que hay que abrir aún más el sector energético a los particulares, ya sean nacionales o extranjeros. A eso se reduce la reforma energética. Hay que dejar que participen los particulares en ese extraordinario negocio que le deja una fortuna importantísima a Pemex, de excedentes, que después se los quite el gobierno por la vía de los tributos y se queda sin dinero Pemex, y entonces dicen que Pemex no gana. No, Pemex sí gana, y mucho. Lo que pasa es que todo se lo quita el gobierno federal. Una tercera reforma, junto con la del mercado de trabajo y el mercado energético, es lo que se llaman las asociaciones público-privados. Es otra de las leyes que está en plena disputa hoy en día en el Congreso de la Unión, junto con lo laboral y la energética. Las asociaciones público-privados parten de la idea de que lo que hace el gobierno lo hace mal en todos los niveles, y que eso deben hacerlo porque lo hacen bien los particulares. Sin más, ni se prueba ni se dan razonamientos. El particular sí sabe cuidar su dinero y por tanto hace bien las cosas. Y el sector público no. Entonces hay que pasarle todo lo que hace el gobierno a los particulares. Y la cuarta y última reforma es la llamada reforma hacendaria, que cada vez se menciona más. Y la reforma hacendaria busca un propósito que sea neutral, que no afecte de manera específica a ninguna actividad, sino que sea pareja, neutral, de tal suerte que los agentes económicos puedan optar por distintas actividades sin verse influidos por el sistema tributario. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa tener un IVA general y parejo, a tasa única. Y también en el impuesto sobre la renta, que son los dos impuestos que dan el dinero al gobierno, que haya una tasa única, general. Usan incluso la expresión en inglés flat tax, un impuesto parejo. Y este impuesto parejo se debe cobrar a todos, tanto a las personas como a las empresas. De hecho, el famoso YETU, si uno lee la exposición de motivos que animó su presentación al Congreso y su posterior aprobación, es eso. Iba a sustituir al impuesto sobre la renta el impuesto a tasa única. Entonces, si no hay diferencias en las tasas de impuesto, pues juegan los impuestos un papel neutral. Esta es la actualidad que hoy en día se vive. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tello. A continuación le voy a ceder la palabra al doctor Román Morales para que nos haga sus comentarios.
Bien, muchas gracias. Antes que nada quisiera realmente agradecer al IFE, agradecer a los autores, agradecer a Siglo XXI y a la FIL el gusto, el honor de poder estar aquí en esta presentación tan interesante, en un proyecto tan importante como es este, de decir, vamos a hablar de obras claves en la transición a la democracia. Este libro yo lo leí la primera vez cuando no tenía lentes y sí tenía pelo. Y el cambio fundamental no ha sido solamente, digamos, en estas características fenotípicas, sino esencialmente en la posible esperanza que teníamos en aquel entonces de poder construir un México distinto en cuanto a un proyecto económico y social. Es decir, yo recuerdo en la Facultad de Economía había realmente la disputa, había realmente la esperanza de poder encontrar un proyecto que efectivamente pudiese enfrentar los problemas más agudos de México, que en aquel entonces los estábamos refiriendo concretamente a problemas de concentración del ingreso y a problemas de pobreza. En aquel momento hubo dos personajes claves en la política mexicana, Carlos Tello y Rolando Cordera, que estaban totalmente inmiscuidos de manera coherente, de manera congruente en esta disputa por la nación. Yo recuerdo, por ejemplo, un texto fundamental que justamente señalaba, a ver, hablar de eficiencia del sector privado frente a ineficiencia del sector público no checa con las cifras. Veamos simplemente lo que ocurrió en el año 70-76, cuando se decía que el gobierno simplemente estaba gastando de más. Un señor llamado Carlos Tello presentaba en su libro La Política Económica 70-76 justamente la refutación de esta argumentación que se ha seguido repitiendo permanentemente como dogma. El gran problema es que en esta lógica simplemente del poder del dinero por sí mismo, uno se pregunta, a ver, ¿en dónde estamos? El gran problema actualmente es el eslogan del IFE, el valor de la democracia. Y uno dice, el gran problema es que el valor de la democracia no cotiza en la bolsa de valores. Y no solamente no cotiza, sino que tampoco le vale, sino que en muchos casos llega a ser estorboso. El ejemplo griego nos da una muestra de esto. Sin embargo, no es posible simplemente implementar políticas sin un costo político. Y en este año llevamos ya 30 prácticamente, en 1982, de seguir fundamentalmente con el mismo modelo y la disputa continúa. La propuesta fundamental que realizan ahora los autores es nacionalizar la globalización. Es decir, ¿qué es esto? Es poder incorporar, sin negar estos procesos globalizadores, las demandas internas y las necesidades internas, tecnológicas, sociales, culturales, que se están imponiendo al respecto. El neoliberalismo es abordado, de hecho fueron tal vez los primeros en utilizar este término en un debate en México, en 1981, justamente cuando se presenta este libro, y frente a ello presentan otro proyecto, el proyecto nacionalista. Sin embargo, presentan de entrada un proyecto nacionalista fundado en un papel de sindicatos, de movimientos populares, de organizaciones sociales, que al final no se dio. Es decir, finalmente fue relativamente sencilla la implantación de un modelo puramente liberal, que es el que mantenemos hasta ahora. Ahora, en estas circunstancias, el escenario que ellos planteaban en 1981, yo diría que era de un pesimismo muy optimista. Es decir, la tasa de crecimiento que esperaban para la economía con el proyecto liberal era el escenario malo, según ellos, y en realidad el escenario que tuvimos fue mucho peor que el que esperaban para ese momento y que era completamente inconveniente. Y sin embargo seguimos con él, seguimos diciendo hay que mantener aquel proyecto porque es el único rumbo posible, y siguen siendo algunos intelectuales, insisto, consistentes, quienes siguen diciendo no, existe otro camino posible. La estructura plantea escenarios, las propuestas programáticas, los diferentes proyectos y el papel de las organizaciones. La cuestión ahora es, para poder hacer un proyecto diferente, un proyecto con las líneas que han trazado ellos, ¿qué papel pueden cumplir los diferentes sectores sociales? Me parece que es un punto muy importante a abordar después de que los actores planteados en 1981 para establecer un proyecto nacionalista no lograron o no quisieron o no pudieron simplemente desarrollar algo diferente. Se ha logrado democracia, pero la democracia no puede quedarse en las urnas, no puede quedarse simplemente en las votaciones. No podemos hablar de una plena democracia cuando no tenemos
por ejemplo, participación de los trabajadores en la decisión de sus líderes sindicales, simplemente como ejemplo, el papel de empresarios, de sindicatos, de movimientos sociales y sobre todo, en el caso de nosotros, de los que venimos acá, de las universidades también me parece fundamental no reproducir el esquema Harvard, el esquema Chicago y poder reproducir como economistas una postura crítica. Por lo tanto, no podemos plantearnos una auténtica democracia si no entramos a un debate sobre política social, volver a lo social como lo plantean los autores, plantearnos un problema auténtico de democracia más allá del proceso puramente electoral y con esto poder manejar un planteamiento diferente hacia el futuro y mantener una disputa por la nación donde ningún país está condenado al fracaso. Gracias. Muchas gracias, doctor Román. Vaya pregunta, ¿qué actores sociales para mover a este país? Vamos a dejar ahora la palabra al maestro Alfredo Figueroa para que nos haga sus comentarios, por favor. Muchas gracias, Luis Emilio. Tu advertencia nos ha dejado 30 minutos, que no voy a emplear, tomo tranquilo. Aunque debería en realidad emplearse bastante más tiempo para abordar muchos de los aspectos que la disputa por la nación expresa. Bueno, primero, buenas tardes, un placer estar con ustedes y desde luego agradecer la presencia de el maestro Carlos Tello y del maestro Rolando Cordera, así como la oportunidad de estar con Ignacio Román y con José María Castro. Para mí es un privilegio poder presentar a ustedes un texto con el que me formé. Yo todavía tengo un poco de pelo y todavía tengo oportunidad de no usar siempre lentes, entonces usaba coleta cuando lo leí, pero creo que inexorablemente llegaré a esta parte de la ausencia de pelo también y lo seguiré leyendo. Creo que en el centro de la discusión que aquí se nos propone, en realidad está una discusión por la nación. Creo que el origen de este texto tiene que ver con el debate que en ese momento era presente y que quizás sea la parte más cercana de ese debate hoy, que es cuál es el futuro y cuál es, cómo nos podemos presentar al Estado-Nación hoy por hoy y cómo nos lo podíamos presentar hace 30 años. Por eso creo que la pregunta con la que inicia el prólogo nuevo de 30 páginas, 6 apartados, es absolutamente pertinente. Es decir, es posible hacer una discusión en torno a la nación y a su significado, a su desarrollo y a sus componentes para explicar cómo debe plantearse el futuro del país, o ha dejado en realidad de ser un concepto con el que podamos ir a presentarnos y a plantearnos el futuro. En el primer texto que se presentó, en el texto de hace 30 años, el prólogo anunciaba en realidad 4 grandes temas en el propio desarrollo del texto. El primero era una explicación del contexto en el que se establecía la disputa. El segundo de los temas era en realidad el desarrollo de las diversas perspectivas que tanto por la clase empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, si no recuerdo mal, y las organizaciones sindicales se presentaban. El tercero era justamente la disputa entre 2 modelos, el modelo nacionalista, que evocaba esencialmente el periodo cardenista, y el que había ocurrido con posterioridad a Cárdenas y que había, o decían los autores, se había guiado por una posición neoliberal. Y la mayor esperanza del trabajo, o por lo menos así nos lo planteaban sus autores entonces, su mayor sueño, su mayor proyecto, el mayor proyecto de este ensayo, que es en realidad este texto, era el apartado 4, en donde era una propuesta, un desarrollo de la propuesta nacionalista en realidad, para enfrentar el debate político que entonces se establecía en relación al desarrollo democrático del país entonces. Si bien el texto no es un ensayo propiamente que tuviera por condición o eje
el estudio del desarrollo democrático y de las instituciones democráticas, sí me parece que en el eje de ese cuarto capítulo había una apuesta estratégica, y una apuesta estratégica cuyo propósito era el desarrollo a partir justamente de las organizaciones pensadas todavía como clases sociales y pensadas también de una manera muy importante como el desarrollo de los derechos civiles antes que los políticos como medio para transitar a la democracia. Creo que la historia nos ha enseñado con toda claridad que en México seguimos teniendo una enorme carencia de derechos civiles y que el desarrollo, digamos, incipiente de las instituciones desde el punto de vista político aún en muchos sentidos, pienso por ejemplo en el sistema de partidos como un ejemplo, han traído una inversión histórica en el caso mexicano. Es decir, mientras otras naciones desarrollaron su democracia a partir de derechos civiles, parece que la democracia mexicana, olvidando los derechos civiles, entró por la idea de ejercer plenamente los derechos políticos. ¿Qué es entonces, me parece, la mayor enseñanza estructural en ese texto y en el que hoy podemos otra vez revisar con este prólogo, repito, que vuelve a no solo a enlistar una suerte de resultados, no terminan diciéndoslo con toda claridad, pero efectivamente el resultado fue mucho peor en un cierto sentido que el proyectado, particularmente el que tiene que ver con la desigualdad. Porque detrás del planteamiento que nos vuelven a hacer en este prólogo, como lo hicieron hace 30 años, hay una preocupación esencial por la desigualdad en el país. Y eso está presente sistemáticamente. Hay también una oposición clarísima en este texto, o en los dos textos, que ustedes podrán revisar en esta nueva edición, a esta idea de democracia sin adjetivos, a esta idea de democracia sin contenidos. Hay sí una apuesta por decir que la democracia debe ser algo más que solamente el ejercicio de acudir a las urnas de tanto en tanto. Por eso creo que resulta muy útil para entendernos y también para entender las tradiciones de pensamiento político que hoy hay en el país, porque evidentemente sus autores no podían preverlo, pero la influencia que el texto tuvo particularmente, me parece, en el discurso y el desarrollo de una plataforma de izquierda en México ha sido determinante en muchos sentidos. Es decir, creo que no existe ningún proyecto político que haya presentado los partidos de izquierda en México que no tengan una referencia muy clara o evocadora en parte de la discusión que entonces nos proponían Cordera y Tello. Quiero, para no extenderme más en el asunto, simplemente referir que en la revisión que se establece hoy en día hay sí una expresión y una preocupación por el conjunto de elementos que caracterizan a la sociedad globalizada que hoy tenemos. Hay algunas afirmaciones que resultan muy interesantes de explorar nuevamente, como esta de que la globalización no es una manera de igualdad, sino en realidad es una forma de desigualdad, y que el desarrollo de esa globalización y de los méritos de unas regiones para explotar y crecer frente a otras tiene que ver justamente con el principio de desigualdad. La preocupación que el texto establece es cómo el Estado interviene nuevamente en ese debate. Y si uno corre un poco en el continente y llega, por ejemplo, a Sudamérica y revisa el caso de Argentina, y revisa el caso chileno, y revisa el caso brasileño, y revisa en muchos sentidos el caso ecuatoriano, y revisa otro conjunto de temas que están ocurriendo allá, este debate es de la mayor centralidad, porque la opción que parte de Sudamérica ha tomado en relación al desarrollo político, pero sobre todo al discurso económico que han emprendido, es la de un Estado que sí dirige y sí interviene frente a la idea de la estabilización estancada, que es lo que nos presentan como nuestra condición cotidiana. Por todas estas razones, a quienes no han leído este texto y para los que ya lo leyeron pero no han tenido ocasión de leer estas nuevas 30 páginas, yo celebro que el Instituto Federal Electoral haya abierto este espacio para dar la oportunidad a
los viejos y a los nuevos lectores de volverse a encontrar con su propia historia a partir de la disputa por la nación, una que seguramente va a estar presente en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Figueroa. Vamos muy a tiempo. Yo creo que vamos a tener oportunidad hasta de una segunda ronda. Le voy a ceder la palabra al ingeniero José María Castro, que es quien es el gerente general del Siglo XXI Editores. Por favor, ingeniero. Muchísimas gracias. Yo creo que una segunda ronda y hasta algunas preguntas y respuestas. Yo simplemente quiero agradecer en nombre del Siglo XXI Editores, de nuestro director general Jaime Labastida, al IFE, por el reconocimiento que le hacen a este libro, y también por el libro del presidencialismo en México, de Jorge Carpizo. Nos sentimos muy halagados y, bueno, pues decirles a todos ustedes que Siglo XXI siempre procura poner a la disposición de todo público este tipo de obras que generan un pensamiento crítico para toda la gente. Yo quisiera remontarme a los años 80, o particularmente al 80, cuando los autores presentan este libro al doctor Orfila. ¿Cuál era el panorama en México en ese entonces? Si no mal recuerdo, estábamos por entrar al tercer tercio del gobierno de José López Portillo. No recuerdo muy claramente si ya se habían descubierto grandes yacimientos de petróleo o estaban por descubrirse, y se supone que íbamos a administrar la riqueza. ¿Qué pasa 30 años después que vemos que las cosas están totalmente distintas a aquello que se pensaba? Si nos vamos, como decía Alfredo, a Sudamérica y otros países, y ahora nos vamos a los países de Asia, había economías sumamente pobres y ahora 30 años después son economías de una gran magnitud. Y México sigue con todos los problemas que todos conocemos. Por esta razón, creemos que el libro toma una importancia fundamental. Hace 30 años, 5 años después, 5 más y 30 después, y sigue siendo un libro vigente. Yo quiero agradecerle a los autores, a Carlos Tello y a Rolando Cordera, por su interés, en primer lugar, en haber presentado esta obra en 1980, que se publicó en el 81, y por seguir al tanto de él, por seguirlo al pendiente, por seguirlo actualizando y por seguir trabajando con todos estos temas tan importantes en la economía y en la política de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedan unos 12 minutos. Yo quisiera pedir a nuestros dos autores que hicieran un comentario para redondear las intervenciones y enseguida nos daremos la oportunidad de tomar unas preguntas del público. Por favor. Rolando. Gracias, Luis Emilio. Bueno, después de escucharte, a ti y a mi estimado amigo Nacho Román y al consejero Figueroa y al ingeniero Castro, bueno, me siento más seguro de lo que me sentía cuando el IFE nos hizo el honor de invitarnos a una serie de presentaciones sobre libros importantes para la transición. Y yo al principio yo sentía que era en alguna medida amistad la que explicaba esta invitación, pero oyéndolos y pensando de nuevo en aquel contexto del que se refería José María, yo diría que sí, cabemos dentro de la discusión sobre la transición. Y a diferencia de lo que a veces se dice, pues yo simplemente recordaría una película que me gustó mucho, que dirigió Sofía Coppola, que en inglés, bueno, aquí se llamó Perdidos en Tokio, pero en inglés se llamaba Lost in Translation, o sea, perdidos en la traducción. Bueno, yo creo que a pesar de lo mucho que hemos hecho como país, seguimos perdidos, lost in transition. Y ese es el gran desafío. Sí, tenemos que dejar de estar transitando a algo, hay que llegar a algún lado. Y creo que será por la vía de la política, lo sigo creyendo, como podremos llegar a algún lado. Con lo que tenemos, que a muchos nos deja insatisfechos, a mí particularmente, tenemos sin embargo lo necesario para empujar la transición.
por la vía de la democracia. Superar esta colonización de que ha sido objeto la democracia representativa mexicana por parte de lo que los españoles llaman poderes fácticos, e insistir, contrariamente a algunas de las tesis que se van a discutir el año entrante al calor de la campaña, de que lo que requiere el país no es menos sino más democracia. No podemos admitir estas democracias preconstruidas en donde se definen mayorías antes de que la gente vote. Lo que necesitamos en todo caso es ampliar los mecanismos de participación para hacer lo que los clásicos proponían. La democracia supone deliberación permanente y un gobierno basado en la discusión, en la participación. Eso es lo que necesita el país. El resto más o menos lo tiene, como decía Carlos, hay que movilizar recursos que existen. Y si movilizamos los recursos que existen, vamos a tener más recursos todavía. Desgraciadamente hay propuestas, y por eso creo que vale la pena seguir hablando de una disputa, hay propuestas que nos dicen que uno, en vez de más, menos democracia. Y en vez de más movilización de recursos, más concentración de los mismos. Ahí está la disputa de hoy. Para mantenernos en la globalización, que esperemos no se acabe, sino que crezca incluso. Y para aprovecharnos de la globalización, necesitamos estos grandes conductos que son más democracia y participación y más movilización de los recursos financieros y materiales con que contamos. Con eso podríamos tener un país más potable y con enormes capacidades redistributivas, que es en donde nos hemos quedado perdidos. Ahí está la transición perdida. Se concentran los recursos políticos, se concentran los recursos económicos y entramos en una especie de mutismo o de autismo que nos trae hasta esta circunstancia desgraciada, ¿no? Amenazada por la violencia y la posibilidad de una pérdida real de cohesión social. Eso es lo que estamos viviendo en México, salvo en remansos como es esta fantástica Feria Internacional del Libro, pero no nos engañemos, ¿no? Celebremos y gocemos de la feria, pero no nos olvidemos de que desafortunadamente sigue siendo una entre otras islas de la cultura y del goce de la civilidad. Ampliémoslo, y yo creo que hay que aprovechar la campaña política de 2012 para insistirle a los dirigentes políticos y los que aspiran a hacerlo, que enfrenten la realidad que en parte nosotros resumimos. No somos los únicos, quizás no seremos los mejores, porque habrá otros, aunque no tengan pelo, que nos sucedan, ¿no? Y que con este esfuerzo que se está desarrollando en la Academia Mexicana, a pesar de todo, respondan los dirigentes políticos a un reclamo cada vez más enriquecido por la información y sobre todo por la reflexión a la que deben darse los mexicanos. Muchas gracias de nuevo al IFE y a la feria, pues por este privilegio. Gracias, Rolando. Carlos, un par de minutos, por favor. Pues menos incluso. Bueno. Nada más quiero aprovechar este instante para agradecer los comentarios que se han hecho al libro. De veras lo dejan a uno satisfecho de escuchar tan buenas cosas y bien dichas. Y a todos ustedes su presencia y desde luego al IFE el habernos invitado y bueno, al haber seleccionado el libro y desde luego habernos invitado a comentarlo aquí. Gracias. A ver, tenemos tiempo para un par de preguntas. Si alguien quisiera hacer una consulta, compañero y compañera, allá. Yo también fui de los que hace muchos años leí el libro y por supuesto me encantó. No me refiero, ahora tengo el pelo blanco, pero todavía está ahí. Nada más una consideración muy respetuosa a Carlos Tello. Como siempre, un gusto escucharlo. Estas 4 reformas que refieres, no sé, me parece que así como hay un pensamiento único neoliberal, hay un poco también uno de izquierda. Creo que ha habido reformas muy importantes en el plano
energético está el plausible ejemplo de Brasil, a donde hay una importante participación del capital privado y es una historia de éxito según dan cuenta los datos. Y lo propio, refiriendo al caso de Brasil también, está el tema del IVA. Brasil tiene un IVA del 19 o 21%, ahorita no recuerdo el dato, generalizado, porque ellos piensan, como muchos economistas, que los problemas de la desigualdad social no se resuelven con la política de ingreso, dándoles un tratamiento diferenciado a los pobres cuando consumen, sino con una política de gasto focalizada a ellos. Nada más estas dos consideraciones y otra vez felicidades. Gracias. Gracias. Si les parece, vamos a recibir la segunda pregunta de manera que los autores puedan responder de conjunto y ahorremos tiempo, ¿sí? Yo le quería preguntar al consejero Alfredo Figueroa que el IFE en el 2000 era un ejemplo, pero veo que él está como los cangrejos, está peor. Ahora, ¿cómo es posible que falten 3 consejeros y ustedes no presionen? Hasta parece como que quieren que siga el IFE así. Ustedes tienen que presionar a los políticos para que, o sea, que esté completo el IFE y organizarlo. Porque muchas veces aquí en México decimos que hay que presionar, bla, 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 y no se hace nada. O sea, porque ustedes son los que pueden presionar a los políticos, no nosotros, ustedes que están más adentro como sugerencia, ¿no? Sí, gracias. Nos queda muy poquito tiempo, les voy a ceder la palabra a los autores y creo que el consejero Figueroa también querrá hacer un comentario. Carlos. Sí, sí, ya que me preguntan directamente, hay que estudiar y meditar la forma en que, por ejemplo, en Brasil se llevó a cabo esta participación de los particulares en la empresa. En primer lugar, se dio después de muchos años en que existía como empresa pública, punto. Se dio después de un crecimiento espectacular que tuvo, punto. Se dio también después de llevadas a cabo varias reformas de carácter tecnológico. Hecho todo esto, recientemente se abre al capital particular y hay que ver la forma en que se abre. No se le entrega ninguna actividad a los particulares, como por ejemplo aquí se quiere entregar, ejemplifico, refinación, sino se abre a través de la colocación de valores accionarios, que es muy distinto al planteamiento que aquí se hace en México. Eso por un lado. Por otro, aquí lo que quieren es quedarse con el negocio que da resultados en términos de rentabilidad extraordinarios. Extraordinarios. Repito, está financiando casi la mitad de lo que hace el gobierno con los impuestos de Pemex. El resto del gobierno. El IVA. El IVA, en efecto, en América Latina las tasas del IVA son más altas. Pero sí hay tratamientos especiales hasta donde yo tengo noticia. El más generalizado es el que están exentos, no tasa cero, pero sí exentos los alimentos. Es la exención, prácticamente en todos los países de América Latina y en muchas otras partes del mundo se da un tratamiento de excepción a los alimentos en el IVA, por una razón muy sencilla. En México, dada la concentración del ingreso, la gente pobre o la relativamente más pobre consume una parte importante de su ingreso, lo destina una parte importante de su ingreso al consumo de alimentos. Si usted le pone, en el caso de México, un 16% más alto,
el precio por el IVA, pues simple y sencillamente la gente va a dejar de comer un 16% menos de alimentos. Hay que ver la política salarial y cómo se han desplomado en términos de poder adquisitivo los salarios. Entonces, para una persona un 16% de sobreprecio en los alimentos es mucho y significa dejar de comer en alguna proporción en gente que de por sí no come mucho. Gracias. ¿Rolando algo? No. No, yo creo que nada más refiriéndome a Petrobras, las trayectorias son distintas. Y si bien, por ejemplo, a mí me parecería sensacional que tomarle la palabra al expresidente Lula y propiciar una alianza entre Pemex y Petrobras, no necesariamente debería significar eso que Pemex siguiera la trayectoria de apertura al capital privado que siguió Petrobras. Son experiencias muy diferentes. Y acuérdense que cuando dieron este paso los brasileños, acababan de sufrir los shocks petroleros de los 70s y parte de los 80s y no tenían petróleo. Los brasileños comenzaron a descubrir petróleo en ultramar, en África, y por razones de su propia debilidad como petroleros, buscaron las mejores alianzas posibles a la mano que no significaran la privatización total del recurso. Nosotros, al contrario, nosotros tenemos una larga experiencia en perforación y exploración y una enorme capacidad de gasto y de inversión. Ahí la cuestión es que de una vez y ya se acepte que un país de este tamaño no puede depender de los recursos del petróleo. A mí me parece impresentable en el mundo. Pero claro, para no depender de los recursos del petróleo hay que pagar impuestos. Y utilizar los recursos del petróleo para ser cada vez más petroleros. Pero no en el sentido de depender del petróleo, sino de tener una verdadera seguridad energética y ser capaces de competir en el exterior vendiendo crudo, y no solamente crudo, sino refinados y petroquímicos en general. Hemos dejado de ser un país refinador y petroquímico. ¿Por qué? Por una sola razón, porque los recursos excedentes del petróleo sirven para llenar los enormes huecos fiscales del resto del Estado. Eso es lo que me parece debe discutirse. Y por otro lado debe discutirse también la posibilidad de acabar con tanta corrupción y abuso como se da en la industria petrolera. Pero para mí la historia es distinta y creo que se puede marchar por otra ruta sin renunciar a la eficiencia, que en efecto es un criterio de evaluación indispensable en empresas como las petroleras. Pero yo creo que podemos trazar otro rumbo, sin incurrir en un exceso de nacionalismo o de chauvinismo, ni mucho menos. Pero hasta ahora yo no he encontrado un buen argumento que me convenza de que para ser buenos petroleros necesitamos privatizar. Lo que no entiendo es por qué no desarrollamos la petroquímica. Ahí sí, impulsando la inversión privada y asegurándole lo que sea necesario asegurarle. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos produciendo los insumos básicos que requiere la industria privada para desarrollar la petroquímica, y porque de repente, por razones que a nadie nos ha explicado, renunciamos al desarrollo de la petroquímica básica y a la asociación con los privados en la secundaria. Ese es uno de los misterios que habría que esclarecer en estos meses de transparencia política. Gracias, Rolando. Muy brevemente le doy la palabra al doctor Román y después al consejero Figueroa. Si se privatiza Pero señor, va a hablar el doctor, después pueden conversar afuera, seguramente. Perdón, nada más. Perdón, ¿se oye? Ya nos cortaron los alemanes. Ya nos cortaron. Bueno, refiriéndonos a los actores, simplemente cabe recordar que en Brasil el peso de los sindicatos fue fundamental. El peso concretamente del sindicato petrolero después de la huelga del 95. Actualmente a mí me parece que lo fundamental es cierto esto de que México va por el camino correcto. Yo diría, difícilmente podemos decir que vamos por el camino correcto
si nuestros pilotos no se dan cuenta que hay neblina en el camino, que los controladores no les dijeron que había neblina, que igual hay picos en la neblina y que tampoco estamos revisando si la máquina está funcionando bien. En esas condiciones no podemos decir México va por el camino correcto, simplemente recordar lo que decía Silva Herzog, como diría Rolando Cordera alguna vez cuando era diputado, el grande, el de los años 30, cuando decía no podemos generar una política para un país como economistas si no tenemos los pies hundidos en la propia tierra y sin un claro conocimiento de las necesidades reales de su pueblo y solamente copiamos al autor extranjero. Gracias. Gracias, doctor. Para concluir, el consejero Figueroa. Aquí con esto. Gracias. Está bien. Bueno, se introduce otro debate en realidad. Yo debo decir dos cosas. La primera es que enfáticamente señalo mi presión absoluta para que la Cámara de Diputados nombre a los 3 consejeros o consejeras faltantes. Lo he dicho en todos los espacios en los que se me ha preguntado, lo he puesto de manifiesto en la mesa de Consejo General, en frente de los propios diputados que están ahí presentes. Y lo que le quiero decir es que, de todas maneras, las fuerzas políticas, independientemente de lo que el IFE haga, van tomando sus determinaciones. Lo que sí hemos optado es por no hacer una huelga del IFE, porque nos parece que eso sería enormemente irresponsable para el país y además tendría una condición ilegal. Presionar a partir de la inmovilidad del Instituto Federal Electoral me parece que no es la ruta, eso sí no lo decidimos hacer, pero en todos los demás espacios lo hemos hecho. Ahora, también quiero simplemente anunciar una cosa, que por cierto está prevista en el libro, en los cambios que en México se establecieron respecto de los monopolios de telecomunicaciones. Por más cosas que se dicen en el espacio público y en el espacio del Consejo General, que es una sesión pública, hay quien decide qué llega al espacio público y qué no llega. Por esas razones es difícil muchas veces que aquello que se está planteando, debatiendo y discutiendo en el Consejo General es susceptible de ser visto, por ejemplo, en la televisión mexicana. Esa condición de narrativa en donde hoy el IFE es responsable hasta de no tener consejeros, aunque sea otro poder el que tenga que nombrarlos, o es responsable de cualquier cosa, incluido si el Popocatépetl avienta una fumarola esta tarde. Gracias. Bueno.